Nunca he sido de los que se asustan fácil. He pasado por cosas duras y ninguna me había hecho dudar de mi cordura, hasta esa noche en la que tomé el camino viejo rumbo a Parras de la Fuente, en Coahuila. Era un jueves y salí tarde del taller donde trabajo como mecánico. Había tenido un día pesado y me urgía llegar a casa, así que decidí tomar un atajo poco transitado que cruza por un tramo rural entre cerros y Monte Seco. Conocía bien esa carretera, sin señal, sin faros, sin nada. A lo lejos se alcanzaban a ver las sombras del desierto bajando sobre los campos y nopaleras. Ya casi daban las 11, y fue justo ahí, en medio de la nada, donde lo vi. Un resplandor, luz parpadeante entre los mezquites y la oscuridad, como si alguien estuviera armando una feria clandestina. Pensé que tal vez era alguna fiesta patronal en un ejido cercano, pero al acercarme, lo que vi no tenía nada de normal. Había una carpa enorme con rayas rojas y blancas, deteriorada por el tiempo pero encendida, como si esperara un público. Detrás de ella giraba una noria herrumbrosa que no hacía ningún sonido. Todo estaba en silencio, excepto por el zumbido eléctrico de unas bombillas colgantes que parpadeaban encima de un arco de entrada. Un letrero de neón tembloroso decía: Gran Circo Hermético, una sola función para los que nadie ven. No había autos, no había música, no había risas, solo yo. Mi coche detenido a un lado del camino polvoriento y ese lugar que parecía sacado de otra dimensión. Y aún así, algo me obligó a bajar, no por curiosidad, sino por una especie de fuerza que no supe resistir, como si me hubieran llamado por mi nombre sin usarlo. Avancé por un sendero de tierra endurecida hasta llegar al borde de la carpa. Todo olía a humedad y a madera vieja. Las lonas flameaban apenas con el viento seco de la noche, como si algo dentro respirara. Y ahí, justo en la entrada, me estaba esperando alguien. Un hombre alto, flaco, con un traje de gala polvoso y un sombrero de copa deshilachado. Su piel parecía de cera y tenía los ojos completamente negros. Sin decir una palabra, se inclinó ante mí y luego habló con voz grave y pausada. Bienvenido al espectáculo de los rotos. No supe qué responder. No entendía qué hacía ahí. Solo recuerdo haber cruzado la lona sin pensarlo mucho, como si estuviera obedeciendo una orden silenciosa. Y en cuanto entré, supe que no estaba en este mundo. No del todo. El interior de la carpa era más grande de lo que parecía desde fuera. Las bancas de madera estaban alineadas en forma circular, con un espacio al centro donde se alzaba un escenario hecho de tablones mal clavados. Todo olía a polvo, a madera húmeda y a algo más, como hierro, como sangre seca. No había más público, solo yo. Intenté voltear hacia la entrada para salir, pero la lona ya no estaba abierta. Lo juro, la tela había cerrado por completo y el hombre del sombrero ya no estaba. Me senté por instinto. No sabía si esto era una broma, un sueño o algo peor. Las luces bajaron sin que nadie las tocara y una música comenzó a sonar. Era chillona, distorsionada, como un organillo tocando al revés. De pronto, el mismo maestro de ceremonias apareció al centro del escenario, con su sombrero brillante, los brazos abiertos y una sonrisa tallada. «Damas y caballeros», dijo con voz solemne, «esta noche verán actos que solo quienes han sido rotos pueden comprender». Y entonces, sin aplausos, sin telón, comenzó el espectáculo. El primer acto fue una mujer. Llevaba un vestido blanco que parecía antiguo, como de novia olvidada. Su piel estaba cubierta de cicatrices,
y sus ojos vacíos. Caminó lentamente al centro del escenario con una aguja enorme en la mano y frente a todos, a mí, comenzó a coser su sombra al suelo. No gritaba, no lloraba, solo cosía mientras su sombra se resistía, moviéndose con desesperación, como si no quisiera ser atrapada. El segundo acto fue peor. Un hombre, o algo que parecía humano, apareció entre la penumbra arrastrando un costal. No tenía rostro. Donde deberían estar los ojos, la nariz o la boca, había piel lisa y tensa. Sacó del costal varias marionetas y comenzó a manipularlas, pero no con hilos. Cada figura parecía cobrar vida al tocarla, como si estuvieran hechas de carne. Algunas lloraban, otras suplicaban. Una de ellas tenía mi voz. Me paralicé. Sentí un frío terrible recorrerme la espalda. Lo que fuera eso, estaba escarbando en lo más profundo de mi memoria. Volteé a mi alrededor buscando a alguien, pero seguía solo. Sin embargo, lo sentía, una presencia a mis espaldas, como si cientos de ojos invisibles me observaran. Bancas vacías que por segundos se deformaban, como si alguien o algo se sentara ahí solo mientras no los miraba. Ese no era un circo común, era un espectáculo diseñado para mí, y apenas era el comienzo. Quise irme, de verdad lo intenté. Me puse de pie en cuanto terminó el segundo acto, pero no pude moverme más allá de 2 pasos. Las piernas me pesaban como si estuvieran enterradas en cemento. Era como si la lona misma me hubiera atrapado, como si el aire se volviera más espeso mientras más intentaba alejarme del escenario. Y fue entonces cuando me di cuenta de algo espeluznante. Ya no estaba solo. Al principio pensé que eran alucinaciones, que el miedo me estaba jugando una mala pasada. Pero cada vez que parpadeaba, cada vez que desviaba la mirada, veía siluetas, personas, sentadas, con los rostros cubiertos por máscaras de porcelana agrietadas. No hablaban, no respiraban, solo estaban ahí, en silencio, y no me miraban a mí, miraban al escenario con devoción. Me restregué los ojos, me paré de nuevo, pero no desaparecían. Incluso podía escuchar cómo se movían en sus bancas, cómo rechinaba la madera bajo su peso. El presentador reapareció en el centro con una reverencia, como si la carpa estuviera llena a reventar. Un aplauso para nuestros distinguidos espectadores, dijo, girando hacia donde yo estaba. Y entonces, una lluvia de aplausos surgió de la nada. Sonaban secos, inhumanos, como si fueran miles. Pero las manos nunca se movían. Ninguna silueta aplaudía. Solo el eco, solo el sonido, salido de ninguna parte. El tercer acto fue una niña pequeña de trenzas negras, que parecía no tener más de 8 años. Caminó sola hasta el centro del escenario, cargando una jaula oxidada. Dentro había un cuervo, pero lo más perturbador fue cuando la niña se metió dentro de la jaula, cerró la puerta y el cuervo comenzó a hablar. ¿Te acuerdas de lo que hiciste en 2008? Me congelé. Era mi voz. Y lo que dijo después, no puedo repetirlo. Era un secreto que nunca conté, un recuerdo que ni siquiera mi esposa conocía. La niña me miró desde dentro de la jaula, no con reproche, con compasión, como si supiera que cargar con eso había sido suficiente castigo. Las siluetas a mi alrededor empezaron a asentir, como si todos ahí supieran lo que yo callaba. Ese circo no era un lugar para entretener, era un juicio, y el jurado no era humano. Quería gritar, correr, romper las bancas a patadas y salir de esa maldita carpa, pero era inútil. Algo más grande que mi voluntad me sostenía ahí.
como si el circo se alimentara de mi presencia, como si mis miedos fueran el boleto que me había permitido entrar. La carpa estaba cada vez más llena. Las figuras con máscaras ya no eran borrosas. Sus formas eran más definidas. Hombres, mujeres, niños. Algunos me eran familiares, aunque no podía ver sus rostros. Sentía que los conocía de algún lado. Gente del pasado, personas que herí, personas que olvidé. El maestro de ceremonias apareció de nuevo, esta vez sin sombrero. Su rostro seguía pintado, pero tenía grietas como si fuera una máscara pegada a una piel más vieja. Caminó hacia mí, sin dejar de mirar al centro del escenario, y susurró: «El siguiente acto fue preparado especialmente para usted». Las luces se apagaron por completo. Solo un reflector alumbraba el escenario vacío. Y entonces, alguien entró caminando desde el costado. Era yo. No una versión parecida, no alguien disfrazado. Era yo, pero más joven, tal como me veía hace 15 años, con la misma chamarra que usaba cuando tenía 20 y tantos, la misma cicatriz en la ceja, la misma mirada perdida. Mi doble se paró al centro del escenario y sin decir palabra comenzó a replicar gestos míos. Caminaba como yo, se rascaba la nuca como yo, suspiraba como yo. Luego vinieron los actos. Primero me vi discutiendo con mi madre en la cocina, luego gritando a mi esposa en la sala. Después, ignorando una llamada que pudo haber salvado una vida. Era como un teatro de los errores que jamás quise recordar. Y cada escena era más violenta que la anterior. Me vi tirado en la calle, borracho, empujando a un amigo que solo quería ayudarme, golpeando la puerta del baño donde mi hija se había encerrado, llorando. No podía soportarlo. «Ya basta», grité. «Ya entendí. Sáquenme de aquí». Pero la carpa no escuchaba. Las figuras a mi alrededor seguían observando con más intensidad que nunca. Los ojos de las máscaras ahora brillaban. Y en ese instante lo supe con claridad aterradora. Ese no era un espectáculo para castigarme. Era para mostrarme que, de seguir como iba, me convertiría en eso, en alguien que no merecía salir. El doble que estaba en el escenario dejó de moverse. Se quedó de pie, inmóvil, bajo la luz del reflector. La carpa entera se quedó en un silencio tan absoluto que podía escuchar mi corazón reventando contra el pecho. Y luego, con una lentitud espantosa, esa figura, yo, comenzó a levantar la cabeza y me miró directamente. Pero sus ojos ya no eran los míos, eran completamente negros, igual que los del maestro de ceremonias. Su boca se estiró en una sonrisa imposible, desfigurada, que iba de oreja a oreja como una cicatriz recién abierta. Y luego habló, con mi voz: «No viniste por curiosidad, ¿verdad? Viniste porque ya sabías que algo andaba mal contigo. Viniste porque sabías que estabas perdido». Me llevé las manos a los oídos. No quería escuchar, pero la voz no salía del escenario. Estaba dentro de mi cabeza, como si cada palabra se me estuviera grabando en la médula. «Has hecho de tu vida un acto mediocre», dijo, «y el circo lo sabe, por eso viniste, porque los rotos reconocen el llamado». El presentador apareció otra vez, ahora con un lazo entre las manos. Un lazo largo, viejo, con nudos que parecían sangrar. «El último acto será voluntario», anunció. «Solo los que se aceptan sobreviven». Y entonces lo arrojó hacia mí. La cuerda cayó a mis pies, como si tuviera vida propia, como si estuviera respirando. Me moví hacia atrás, aterrado, pero la cuerda comenzó a enredarse sola alrededor de mis tobillos. Me caí de espaldas. Nadie me ayudó.
Ninguna figura se movió. Sentía que la cuerda no era solo un nudo físico, era una prueba, una trampa emocional. El lazo representaba todo lo que había evitado enfrentar durante años. Mis adicciones, mis traiciones, mi falta de propósito. El yo del escenario comenzó a caminar hacia mí, despacio, con pasos que hacían crujir la madera como huesos rotos. Intenté zafarme, grité, lloré, pero no servía de nada. Todo el circo estaba diseñado para llegar a este punto. Y justo cuando mi doble extendió la mano hacia mí, todo se apagó. El doble que estaba en el escenario dejó de moverse. Se quedó de pie, inmóvil, bajo la luz del reflector. La carpa entera se quedó en un silencio tan absoluto que podía escuchar mi corazón reventando contra el pecho. Y luego, con una lentitud espantosa, esa figura, yo, comenzó a levantar la cabeza y me miró directamente, pero sus ojos ya no eran los míos, eran completamente negros, igual que los del maestro de ceremonias. Su boca se estiró en una sonrisa imposible, desfigurada, que iba de oreja a oreja como una cicatriz recién abierta. Y luego habló, con mi voz. No viniste por curiosidad, ¿verdad? Viniste porque ya sabías que algo andaba mal contigo. Viniste porque sabías que estabas perdido. Me llevé las manos a los oídos. No quería escuchar, pero la voz no salía del escenario. Estaba dentro de mi cabeza, como si cada palabra se me estuviera grabando en la médula. Has hecho de tu vida un acto mediocre, dijo, y el circo lo sabe. Por eso viniste, porque los rotos reconocen el llamado. El presentador apareció otra vez, ahora con un lazo entre las manos, un lazo largo, viejo, con nudos que parecían sangrar. El último acto será voluntario, anunció. Solo los que se aceptan sobreviven. Y entonces lo arrojó hacia mí. La cuerda cayó a mis pies como si tuviera vida propia, como si estuviera respirando. Me moví hacia atrás, aterrado, pero la cuerda comenzó a enredarse sola alrededor de mis tobillos. Me caí de espaldas. Nadie me ayudó. Ninguna figura se movió. Sentía que la cuerda no era solo un nudo físico, era una prueba, una trampa emocional. El lazo representaba todo lo que había evitado enfrentar durante años. Mis adicciones, mis traiciones, mi falta de propósito. El yo del escenario comenzó a caminar hacia mí, despacio, con pasos que hacían crujir la madera como huesos rotos. Intenté zafarme, grité, lloré, pero no servía de nada. Todo el circo estaba diseñado para llegar a este punto. Y justo cuando mi doble extendió la mano hacia mí, todo se apagó. Estaba de pie al borde del abismo, temblando. A mis espaldas, el espejo seguía mostrándome esa versión rota de mí. Frente a mí, las siluetas comenzaban a avanzar, lentas, como una procesión de condenados. Y entonces, la música regresó. Esa melodía distorsionada, esa especie de organillo diabólico, volvió a sonar por los altavoces invisibles. Pero esta vez no tenía ritmo. Era un lamento, un llanto transformado en notas, como si la carpa misma llorara. El maestro de ceremonias descendió desde lo alto, suspendido por hilos rojos que salían de su espalda como venas arrancadas. No hablaba, solo me miraba. En su mano tenía un boleto, negro, sin letras, sin número. El último número lo decides tú, dijo por fin, con una voz rota, como si hablara desde dentro de un ataúd. O sales por la puerta de los que enfrentan la verdad, o actúas con nosotros por el resto del tiempo. Intenté decir que no era justo, que no sabía lo que estaba eligiendo, pero él negó con la cabeza lentamente. Ya lo sabías desde antes de entrar. Este lugar no encuentra a nadie por accidente.
Entonces las figuras se detuvieron. Todo se quedó en silencio otra vez y apareció una puerta. No estaba antes. Se formó en el aire, entre luces titilantes. Era una puerta de madera desgastada, como la de una vieja bodega, y estaba entreabierta. A través de ella no se veía nada, solo niebla, pero sentí un aire cálido salir por la rendija, como si el mundo real, o al menos algo distinto, estuviera del otro lado. Caminé hacia ella con el corazón latiendo como un tambor desbocado. A cada paso, las voces a mi alrededor comenzaban a murmurar. No entendía lo que decían, pero sentía su carga. Era enojo, envidia, dolor. Y justo antes de tocar la manija, el niño apareció a mi lado una vez más. Si cruzas, no olvides lo que viste, porque si olvidas, volverás. Lo miré. Él no sonreía, solo me observaba con esos ojos inmensos que parecían saberlo todo. Y crucé. Cuando crucé la puerta, todo fue blanco. No hubo un flash, ni un estruendo, solo silencio. Y luego desperté. Estaba tirado en el arcén de la carretera, justo a la entrada de Parras de la Fuente. Mi camioneta seguía estacionada como la había dejado, pero el circo ya no estaba. Ni carpa, ni globos, ni cartel, nada. Solo campo seco y el sonido lejano de un tren que nunca vi pasar. Me incorporé como pude. El reloj marcaba la 1:07 de la mañana. Todo estaba igual. Y sin embargo, algo en mí había cambiado. Me sentía drenado, vacío, como si me hubieran extirpado algo del alma. Miré mis manos. Temblaban. Me revisé el cuerpo, buscando alguna herida. Y fue entonces cuando noté el papel. Un boleto negro. Estaba doblado dentro de mi bolsillo trasero, como si lo hubiera llevado ahí todo el tiempo. Sin letras, sin fecha, sin número. Lo arrojé. Caminé de regreso al coche, pero cuando me subí y encendí el motor, el boleto estaba ahí de nuevo, sobre el tablero. Me bajé, lo rompí, lo aventé al monte, y al cerrar la puerta, estaba en el asiento del copiloto. No importa cuántas veces lo tire, siempre vuelve. A veces aparece en mi cartera, otras veces en el buzón de casa. Una vez incluso apareció debajo de la almohada de mi hija, como si me recordara que el espectáculo no ha terminado. Y cada año, el mismo día, me llegan sueños, sueños con máscaras, con reflectores, con mi otro yo sonriendo desde el escenario. No he vuelto a ver el circo, pero a veces, cuando paso por pueblos olvidados, me detengo por si acaso. Me bajo, escucho y juro que, a lo lejos, entre la brisa y los cerros de Coahuila, aún puedo oír el organillo desafinado llamándome, porque una vez que entras, nunca sales del todo.